¿por qué estamos aquí? Esta pregunta, tan antigua como la humanidad, ha perturbado a pensadores, poetas y personas comunes por igual. Para quienes no encuentran en la religión el consuelo que promete explicar el misterio de la vida, este cuestionamiento se vuelve especialmente punzante. La cotidianidad, encarnada en la rutina del trabajo, el trayecto diario y la repetición monótona de las actividades, contrasta con la necesidad interna de descubrir un propósito. En palabras de Albert Camus, la existencia se reduce a un itinerario casi mecánico. Tranvía, 4 horas en la oficina o en la fábrica, comida, tranvía, 4 horas de trabajo, comida, sueño, y la repetición de la misma secuencia de lunes a sábado. Sin embargo, tras tanto desgaste y fatiga, llega el momento en que la pregunta ¿para qué? Irrumpe con fuerza, generando una mezcla de agotamiento y asombro que empuja a replantear la rutina. Durante la mayor parte de la historia, las grandes respuestas sobre el sentido de la vida se hallaban en las creencias religiosas. La religión ofrecía un propósito que se extendía más allá de los cambios terrenales, dando a la existencia un sentido de trascendencia. Los fieles, aun en medio de las adversidades, se refugiaban en la esperanza del reencuentro con su Creador, lo que les permitiría afrontar la vida con una serenidad basada en lo sagrado. Sin embargo, con el advenimiento de la modernidad, la situación cambió. Los descubrimientos científicos, la teoría de la evolución propuesta por Darwin y el auge del pensamiento crítico transformaron la percepción colectiva. La religión, que en el pasado era la gran explicadora de la existencia, comenzó a verse como un conjunto de reglas morales heredadas, carentes de la capacidad de explicar el universo en su totalidad. Este cambio de paradigma generó una ruptura con la tradición, dejando a muchos en la incertidumbre, ya que la certeza de un propósito divino parecía desvanecerse ante la explicación científica del origen de la vida. En el siglo XIX, la obra de Friedrich Nietzsche marcó un antes y un después en la filosofía occidental. Con una visión radical, Nietzsche introdujo en su obra La Gaya Ciencia la figura del loco, un personaje que encarnaba la ruptura con las creencias tradicionales. Con la célebre afirmación Dios ha muerto, y nosotros lo hemos matado, Nietzsche no se refería a la desaparición literal de una deidad, sino al colapso del sistema de valores que había regido a la sociedad durante siglos. La muerte de Dios simbolizaba el alejamiento de la humanidad de una fuente de sentido trascendental, lo que abría paso a un vacío existencial sin las certezas que antes ofrecía la fe. El filósofo advirtió que, sin una conexión con lo sagrado, las personas estarían condenadas a un estado de nihilismo, un escenario en el que la vida carecería de valor intrínseco. Sin un propósito superior, el esfuerzo diario y la lucha por la supervivencia se verían inmersos en una profunda crisis existencial. La desintegración de los antiguos referentes no solo dejaba un vacío en el corazón de los individuos, sino que también sembraba las semillas de una desolación generalizada, donde el sentido de la vida parecía desmoronarse en la inmensidad del absurdo. Cuando la fuente tradicional de significado se desvanece, el resultado es un vacío que amenaza con engullir la existencia. Este estado de nihilismo, la negación de todo valor y significado, se manifiesta en una sensación de desesperanza y angustia. La falta de un propósito claro conduce a una profunda crisis emocional, en la que el individuo se siente perdido, sin anclajes que lo sostienen frente al caos del universo. Ante este panorama sombrío, surge la necesidad de encontrar nuevas formas de comprender la existencia. No es suficiente aceptar el vacío, es imperativo confrontarlo y transformarlo en una oportunidad de autoconocimiento. La experiencia del nihilismo, aunque devastadora, abre la posibilidad de reinventar el significado de la vida, de crear nuevas narrativas que permitan seguir adelante a pesar de la ausencia de respuestas definitivas. Frente a la desesperación del nihilismo, Albert Camus propone una alternativa revolucionaria, el absurdismo. Para Camus, la vida es intrínsecamente absurda porque existe una tensión insuperable entre el deseo humano de encontrar significado y la indiferencia del universo. Esta contradicción, lejos de condenarnos al desaliento, nos invita a revelarnos y a abrazar la vida tal como es, sin pretender que todo tenga un sentido preestablecido. Camus utiliza el mito de Sísifo para ilustrar su filosofía. Sísifo, castigado por los dioses, está condenado a empujar una inmensa roca cuesta arriba, solo para ver cómo la misma roca ruede hacia abajo una y otra vez. Este ciclo infinito es una metáfora de la condición humana,
una lucha constante en la búsqueda de propósito, una tarea que se repite sin cesar y que, en apariencia, no ofrece recompensa. Sin embargo, en lugar de resignarse, Camus invita a imaginar a Sísifo feliz. ¿Cómo es posible? Porque en esa lucha diaria, en ese esfuerzo por encontrar sentido en medio de la futilidad, reside la libertad y la posibilidad de transformar el absurdo en una fuente de satisfacción personal. Para Camus, aceptar lo absurdo es reconocer la carencia de un propósito último y, al mismo tiempo, encontrar la libertad de crear nuestro propio significado. Esta actitud implica vivir en el presente, abrazar la realidad tal como es y rechazar la tiranía de las respuestas fáciles. El absurdismo no es una forma de negación de la vida, sino una invitación a celebrarla, a descubrir en cada instante la posibilidad de una experiencia auténtica y plena. En su análisis, Camus identifica 3 caminos distintos que pueden adoptarse para enfrentar la cruda realidad de la existencia. La adopción ciega de un sistema de creencias. Una de las alternativas es aferrarse a una ideología o religión sin cuestionarla. Este camino, que Camus denomina suicidio filosófico, consiste en abandonar la búsqueda incesante de la verdad y aceptar un sistema de valores ya establecido. Aunque ofrece seguridad y comodidad, esta opción implica renunciar a la libertad de cuestionar ya la posibilidad de forjar un significado personal. Es una vía que, si bien puede evitar el dolor del vacío existencial, también limita el crecimiento individual y la creatividad. El suicidio existencial. La segunda opción, la más drástica, es rendirse ante la aparente falta de sentido mediante el suicidio. Camus rechaza esta alternativa, ya que considera que la vida, a pesar de sus sufrimientos, es una experiencia única que merece ser vivida. El suicidio, según él, no es la respuesta a las preguntas fundamentales sobre la existencia, sino una huida ante el desafío de confrontar el absurdo. El abrazar del absurdo como camino de liberación. La opción preferida por Camus es aceptar la absurdidad de la vida y, en lugar de buscar respuestas definitivas, vivir en plena conciencia de la falta de un sentido preestablecido. Esta postura implica adoptar una actitud de ¿a quién le importa? Y ¿por qué no?, permitiéndonos romper con la monotonía y explorar la vida sin las ataduras de las expectativas sociales. En esta visión, cada experiencia, incluso las más triviales, se convierten en oportunidades para reinventarnos, para tomar riesgos y para vivir de manera audaz y auténtica. Adoptar el absurdismo como filosofía de vida implica un cambio profundo en la forma de enfrentarse a la rutina y la incertidumbre. Algunas estrategias prácticas para integrar esta perspectiva en el día a día incluyen: redefinir la rutina diaria. En lugar de aceptar sin cuestionar el ciclo monótono de trabajo, transporte y obligaciones, es vital replantear nuestras actividades. Pequeños cambios en el horario, explorar nuevos intereses o simplemente variar el camino habitual pueden ayudar a romper la monotonía y a abrir la mente a nuevas posibilidades. Practicar la atención plena. El desarrollo de la atención plena permite centrarse en el presente. Al hacerlo, se pueden apreciar los detalles y matices de cada experiencia, descubriendo momentos de belleza y significado que de otro modo pasarían desapercibidos. Estar verdaderamente presente es la clave para aprovechar cada instante como una oportunidad de descubrimiento. Fomentar la reflexión personal. Es recomendable dedicar tiempo a la introspección, ya sea a través de la escritura en un diario, la meditación o el diálogo con otros. Reflexionar sobre nuestras emociones, nuestros fracasos y aciertos contribuye a construir una narrativa personal que brinde sentido a la existencia, transformando la incertidumbre en una herramienta de autoconocimiento. Abrazar la imperfección y el fracaso. La vida, con sus inevitables tropiezos, se enriquece cuando aprendemos a ver los errores como parte del proceso creativo. Aceptar que el fracaso es un paso hacia el crecimiento nos libera del miedo y nos permite experimentar sin temor a equivocarnos. Cada caída es, en realidad, una oportunidad para levantarse con más fuerza y sabiduría. Buscar conexiones auténticas. La interacción genuina con los demás es fundamental para construir un sentido de pertenencia y propósito. Cultivar relaciones basadas en la empatía, el respeto y el apoyo mutuo puede transformar el aislamiento en una experiencia de comunidad y solidaridad, recordándonos que cada ser humano comparte la misma búsqueda de significado. El viaje hacia la comprensión de la existencia es, por naturaleza, interminable.
En lugar de respuestas que aseguren una verdad absoluta, se nos invita a buscar abrazar la incertidumbre y a vivir con la convicción de que la verdadera libertad reside en la capacidad de crear nuestro propio significado. La lucha constante contra la rutina, la aceptación del sufrimiento y la capacidad de encontrar belleza en lo efímero son, en última instancia, los ingredientes de una vida auténtica y plena. La propuesta del absurdismo, tal como la expuso Camus, no es una fórmula mágica para resolver todas las inquietudes existenciales, sino un llamado a la acción, a la rebeldía frente al sentimiento y a la creación de un camino personal que trascienda la simple repetición de un día a otro. En este sentido, el arte de vivir se convierte en una tarea diaria, en la que cada experiencia, por insignificante que parezca, suma a la gran obra de definir quiénes somos y qué valoramos. El legado de pensadores como Nietzsche y Camus nos recuerda que la ausencia de un sentido predeterminado no es una condena, sino una oportunidad para la reinvención. La muerte de Dios proclamada por Nietzsche y el desafío de Sísifo reinterpretado por Camus son símbolos de una época en la que el ser humano se ve obligado a enfrentar el vacío y a encontrar en él la semilla de una nueva existencia. Al liberarnos de las cadenas de las certezas impuestas, abrimos el camino hacia una forma de vida en la que cada acto, cada decisión, es una afirmación de nuestra individualidad y de nuestro derecho a buscar un sentido en un mundo que, en apariencia, se resiste a ofrecerlo. Por ello, el viaje hacia el significado no es lineal ni está exento de obstáculos, pero es precisamente en esa lucha constante donde reside la grandeza de la experiencia humana. Cada paso, cada tropiezo y cada triunfo son parte de un proceso vital que nos invita a ser protagonistas de nuestra propia historia. La verdadera pregunta no es tanto encontrar una respuesta definitiva a por qué existimos, sino aprender a disfrutar y a aprender de la búsqueda misma, reconociendo que el esfuerzo y la incertidumbre son lo que nos hace vibrar, lo que nos impulsa a reinventarnos a cada instante. Que esta reflexión te sirva de guía para explorar los rincones más profundos de tu ser, para romper con la monotonía y para abrazar con valentía la incertidumbre que caracteriza la vida. En la búsqueda del significado se encuentra la oportunidad de descubrir no solo quién eres, sino también quién puedes llegar a ser, en una danza constante entre el caos y la creación, entre el absurdo y la esperanza.